Y aquí vamos a tener las columnas que vamos a mostrar, que es name, que también será position, el weight. Esto está bien escrito. Ahora sí. Y por último, tendrá symbol. Esto de manera temporal lo vamos a tener aquí, pero realmente este grid yo quiero que sea lo más reutilizable posible. Entonces, tanto la data como el displayed columns me tiene que venir dado desde el componente padre que esté utilizando mi grid. Pero ahora vamos a hacer que se renderice nuestro componente con este mock que tenemos aquí y luego pasaremos a que sea más dinámico y reutilizable. Si yo hago esto, guardamos, vamos a ver qué tenemos por nuestra aplicación, volvemos aquí. Ok, sencillamente tenemos que intentar utilizar nuestro componente ahora en el list. Nosotros tenemos una feature por aquí llamada list component. Y en este list component, recuerda que tenemos que trabajar con importar nuestro grid component y lo inyectamos en import, porque esto es standalone component. Y aquí vamos a tener nuestro grid, pero de hecho self closing. Así. Esto en principio funciona. Perfecto. Aquí tenemos la data, etcétera, etcétera. Ahora, a partir de aquí sí que vamos a empezar a iterar, digamos, a donde queremos ir. Queremos ir a que nuestra grid sea totalmente reutilizable y que la data y las columns vengan dadas por el componente que lo esté utilizando. Para ello, vamos a comentar un segundo esto aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el nuevo input signal para recibir a través de un input las columnas que queremos. Entonces tenemos que decir que columns va a ser igual al input signal, que esto será requerido, required, y que en cuanto a data por defecto estará vacío. Aquí podríamos setear en nuestro componente unas columnas por defectos, pero eso igual no nos ayudaría mucho, por lo menos en este caso. Entonces, ahora sí, esas columnas las vamos a recibir desde fuera. Y de hecho también yo quiero recibir desde fuera la data. La data la vamos a recibir desde fuera. Y para ello vamos a crear otro input. Esto será genérico porque no podemos atacharnos a un tipo específico. Entonces vamos a decir que esto es un generic aquí y así lo tendremos. Bien, ahora vamos a recibir el display columns y la data desde el componente que lo esté utilizando, sencillamente. Bien, ahora dentro de nuestro componente, nuestro data source, sí que lo tendremos aquí por supuesto, y el data source será igual a una nueva instancia de nuestro mat table data source. De hecho, sencillamente lo vamos a dejar así. Y yo creo que aquí también podemos utilizar el generic y esto se quedaría así. Esto lo voy a eliminar para que no te confundas. Eso solamente fue para comprobar de que esto se renderizaba. Y ahora lo que tenemos es el displayed column, la data y el data source. Vamos a trabajar con el listado, con lo que será nuestro grid, que es el componente de table de material. Y como puedes ver, si vas a la documentación de material, tienes o tendrás varios ejemplos. Realmente la documentación de material es muy buena. Y hay diferentes ejemplos de diferentes grid o tables. Déjame cambiar por aquí el color. Nosotros estamos usando el pink. No, estamos usando aquí. Vamos a verlo así. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos tomar cualquiera realmente, porque lo vamos a modificar bastante. Yo voy a tomar este que tiene paginación. Voy a clicar aquí en ver código. Voy a copiar esto. Y voy a volver al Visual Studio Code, a mi componente grid. Y en el HTML voy a poner esto.
y volvamos a la documentación para, en el espacio del TS, del TypeScript, en los ficheros del TypeScript, vamos a copiar esta implementación que tenemos aquí, este array de hecho, y luego el resto lo vamos a hacer nosotros, no vamos a copiar todo. De hecho, solamente interface y el array para ir dándole forma. Obviamente nosotros vamos a conectarnos con Firebase para traer nuestra data, pero por lo menos para que se renderice y demás, vamos a utilizar esto que tenemos aquí. Entonces volvamos aquí, voy al grid.component y por aquí arriba, fuera de mi componente, pegamos esto para que nos sirva de referencia, por lo menos para empezar a pintar nuestro componente. Ahora, si queremos hacer que funcione, por lo menos para ir viendo ciertas cosas, deberíamos hacer lo siguiente. Vamos a maximizar esto aquí y haríamos lo siguiente. Lo primero es que tiene un array con el nombre de las columnas que se van a mostrar. Luego el data source es una nueva instancia del mat table data source al cual se les pasan los datos. Y luego con el @viewchild utilizan el paginator. Eso no lo vamos a hacer de momento. Y sencillamente aquí en el after viewing it asignan el paginator, pero como te he dicho, nosotros no necesitamos esto por ahora. Lo que vamos a hacer es primero asegurarnos de que esta data se renderice. Así que vamos a volver a nuestro Visual Studio, vamos a ponernos por aquí y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros necesitamos una propiedad que se llame displayed columns y aquí vamos a tener las columnas que vamos a mostrar, que es name, que también será position, el weight. Esto está bien escrito. Ahora sí. Y por último, tendrá symbol. Esto de manera temporal lo vamos a tener aquí, pero realmente este grid yo quiero que sea lo más reutilizable posible. Entonces, tanto la data como el displayed columns me tiene que venir dado desde el componente padre que esté utilizando mi grid. Pero ahora vamos a hacer que se renderice nuestro componente con este mock que tenemos aquí y luego pasaremos a que sea más dinámico y reutilizable. Si yo hago esto, guardamos, vamos a ver qué tenemos por nuestra aplicación, volvemos aquí. Ok, sencillamente tenemos que intentar utilizar nuestro componente ahora en el list. Nosotros tenemos una feature por aquí llamada list component y en este list component recuerda que tenemos que trabajar con importar nuestro grid component y lo inyectamos en import porque esto es standalone component. Y aquí vamos a tener nuestro grid, pero de hecho self closing. Así. Esto en principio funciona. Perfecto. Aquí tenemos la data, etcétera, etcétera. Ahora, a partir de aquí sí que vamos a empezar a iterar, digamos, a donde queremos ir. Queremos ir a que nuestra grid sea totalmente reutilizable y que la data y las columns vengan dadas por el componente que lo esté utilizando. Para ello, vamos a comentar un segundo esto aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el nuevo input signal para recibir a través de un input las columnas que queremos. Entonces tenemos que decir que columns va a ser igual al input signal, que esto será requerido, required, y que en cuanto a data por defecto estará vacío. Aquí podríamos setear en nuestro componente unas columnas por defectos, pero eso igual no nos ayudaría mucho, por lo menos en este caso. Entonces, ahora sí, esas columnas las vamos a recibir desde fuera. Y de hecho también yo quiero recibir desde fuera la data. La data la vamos a recibir desde fuera. Y para ello vamos a crear otro input. Esto será genérico porque no podemos atacharnos a un tipo específico. Entonces vamos a decir que esto es un generic aquí.
y así lo tendremos. Bien, ahora vamos a recibir el display columns y la data desde el componente que lo esté utilizando, sencillamente. Bien, ahora dentro de nuestro componente, nuestro data source, sí que lo tendremos aquí, por supuesto, y el data source será igual a una nueva instancia de nuestro math table data source. De hecho, sencillamente lo vamos a dejar así. Y yo creo que aquí también podemos utilizar el generic y esto se quedaría así. Esto lo voy a eliminar para que no te confundas. Eso solamente fue para comprobar de que esto se renderizaba. Y ahora lo que tenemos es el display column, la data y el data source. Entonces vamos a pasar estas dos propiedades desde el list, que es donde utilizamos. Fíjate que aquí, como son requeridas, ya nos está diciendo que hacen falta estas dos propiedades. Y realmente es el display column y data. ¿Qué será data por ahora? Pues data es lo mismo, el mismo array que nos daba la documentación. No nos vamos a complicar por ahora porque no tenemos la conexión o no tenemos la data desde Firebase aún. Y esta propiedad, pues esta propiedad será igual a position, name, weight y symbol. Y data, pues sencillamente vamos a pasar esto aquí. Data va a ser igual a esto. Ahora sí. Bien, ya tenemos la data y las columnas. Vamos a volver a arrancar nuestra aplicación, que con mucho sentido se rompió. Y vamos a ver qué más tenemos que hacer. Bien, el data source ahora, como hemos cambiado, ¿esto lo podemos borrar? Sí, esto ya lo podemos borrar. Eso sí queda aquí. Bien, el data source ahora, fíjate que no le estamos pasando ninguna data. Vamos a solventar este pequeño error. Vamos a implementar implement on init. Importamos desde Angular Core. Visual Studio nos va a crear este método y este método lo vamos a poner por aquí. Entonces, en el ng-on-init sencillamente vamos a decir que thisDataSource.data pues será igual a thisData, pero recuerda que esto es un signal, con lo cual tenemos que utilizar los paréntesis. Ahora que estamos recibiendo aquí el display column que queremos mostrar, obviamente aquí tenemos que hacer algunos cambios. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Todas estas posiciones o columnas realmente que tenemos, pues lo vamos a renderizar de manera distinta. Nosotros no necesitamos tener esto, no necesitamos tener esto y no necesitamos tener esto. Y yo supongo que tú te preguntarás, ¿pero por qué? Bueno, muy sencillo. Porque nosotros ahora vamos a iterar sobre el display column y de esa manera vamos a generar cada una de estas columnas. Entonces vamos a utilizar nuestro for block. Aquí vamos a iterar sobre el display columns. Esto es un signal, recuerda. Y en lugar de item vamos a poner column. Bien. Ahora, dentro de la llave, vamos a traer aquí a esta columna y vamos a hacer lo siguiente. Esto ya debe ser dinámico. La referencia o la definición de la columna debe ser dinámico. Para ello ponemos aquí los corchetes y en lugar de tener un string como tal, será column, que es este elemento que tenemos aquí. Una vez que tenemos column, vamos a definir también aquí, esto será column. Y por supuesto que aquí también vamos a poner column. Ok, ya tenemos esto solventado. Esto se queja. Vale, esto debe ser porque nos falta importar el módulo. Vamos a venir aquí. Una constante.
Material Modules. Y esto será un array. Y por aquí tenemos el mat table module. Y esto lo traemos aquí. Y aquí deberíamos dejar de tener esos errores. Muy bien. Ok, entonces ahora yo creo que lo último que nos falta por aquí modificar, a ver, es que obviamente esto es una signal. Aquí ahora no es una propiedad. Y aquí también. Guardemos. Ahora sí. Bueno, se está renderizando. No está renderizando lo que debe o debería renderizar, pero esto ya es un paso. ¿Qué pasa por aquí? Esto aquí realmente debe ser element y luego el nombre de la columna. Y con eso deberíamos solventar ese pequeño error. Bien, pues ya estamos renderizando la data desde el componente que nos consume, en este caso el componente padre, que es desde aquí. Obviamente este data luego vendrá desde Firebase y esa definición va a cambiar, pero no hay ningún problema. Por aquí ya podemos eliminar todo esto que teníamos aquí por el momento.